Estamos de vuelta acá en el último bloque de Sororamente. Hoy como miércoles por medio estamos con la columna política, de haber escuchado a Noé Naranjo con la columna de trabajo, con tareas de cuidado. Ahora vamos a charlar con Vero Benítez. Con Vero vamos a retomar un tema que ya en su columna anterior estuvo charlando de necropolítica. Vero, ¿cómo andás? Te saludamos acá con Sil. Hola Dolo, hola compañeras, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Bueno, hoy vamos a estar con la segunda parte de necropolítica, pero yo te propongo, acá con Silvana, te proponemos, si querés hacer un resumen, porque supongamos que hoy se puede haber sumado gente que no escuchó la columna pasada, retomar un poquito como para que podamos profundizar y retomar algunos conceptos, ¿te parece? Sí, sí, me parece bien, porque el público se renueva. Así es. Bueno, entonces te escuchamos. Bueno, primero siempre voy a volver, cada vez que me toca hacer la columna agradezco el espacio a ustedes y bueno, también a Radio Nacional, por supuesto. Y también le quiero agradecer a Zona Crítica, que bueno, yo escribo ahí, no, sí, has escrito no, también ahí en Zona Crítica. Eh, que bueno, que está levantando algunas columnas y las está reproduciendo, así que les quería agradecer. Bueno, la semana pasada, la verdad que la mayor parte de la columna estuvo destinada a una cuestión más que... Estuvo destinada la semana pasada más que nada a la cuestión teórica y al origen de lo que es el término necropolítica, esto que nosotros y nosotras decimos que es la política de la muerte, y el origen de este término es del filósofo camerunés Achille Membe, donde él escribe un libro específicamente donde habla de la necropolítica y de estas políticas de la muerte para el control de la población. Y cuando habla de estas políticas de la muerte para el control de la población, hace como un paralelismo, digamos, con lo que significa lo que él menciona como el devenir negro del mundo. ¿Qué es el devenir negro del mundo? ¿Qué es lo que plantea este autor con este término, o con esta frase, mejor dicho? Es un momento en que la distinción entre el ser humano, la cosa y la mercancía tienden a desaparecer, se borra. Es decir, ya no importa si somos negros, blancos, mujeres, varones, ¿no? Si es una mercancía, si es una cosa. Todo ese límite está desdibujado dentro de lo que es la necropolítica. Y lo conecta a este concepto de la necropolítica con el concepto de la necroeconomía. Y dice que hablamos de necroeconomía en el sentido de que una de las funciones del capitalismo actual es producir a gran escala una población superflua. Una población que el capitalismo ya no tiene la necesidad de explotar, pero que hay que gestionar de algún modo. O sea, somos un excedente de la población para la necropolítica y para este capitalismo financiero. Porque vuelvo a repetir lo que decíamos en la columna anterior, es que en el capitalismo industrial nuestra mano de obra barata o nuestra explotación de nuestro trabajo era un negocio, era reditable para el capitalismo. Hoy ya ni siquiera ni siquiera servimos como mano de obra barata. Y también retomaba un poco lo que decía y lo que hablaba el Papa Francisco en Laudato Si, de la cultura del descarte. Lo que no me sirve, lo descarto, lo que no me sirve, lo tiro. Y cuando hablamos del descarte y hablamos de esto que no me sirve y hablamos de esto que yo tiro, tiene que ver con vidas y que también esas vidas están diferenciadas dentro de nuestro mundo en la división de nuestros continentes, también tienen diferentes valores. No solamente estamos hablando de los blancos o los negros, o de los ricos y los pobres, porque hay países y hay continentes que son completamente pobres. No hay una distinción tampoco, está desdibujado, ¿no? Que tiene que ver también con lo que es la globalización. Entonces, retomando estos conceptos, la semana pasada poníamos algunos ejemplos y me gustaría que también esto también lo debatamos y lo charlemos entre nosotras, porque poníamos algunos ejemplos en Latinoamérica, como por ejemplo el caso de Brasil, Colombia, Perú y de Chile, y poníamos como ejemplo acá en Argentina lo que fue el gobierno de Mauricio Macri del 2015 al 2019 y algunos gobiernos provinciales como es el de Roy Suárez, como es el de Morales, por ejemplo, en Jujuy, que han tenido una fuerte
marcada, ¿no? Que se ha marcado bien cuáles han sido, digamos, las violaciones de los derechos humanos y de la vida de todos y todas. O una amenaza, ¿no? A la vida de todos y todas. Y también me parece importante recalcar que todos estos gobiernos neoliberales, tanto en Latinoamérica como también acá en Argentina, son un mero instrumento para... Bueno, retomo donde dejé, pido disculpas por el ladrido de los perros, pero bueno, esto es el teletrabajo, trabajar desde casa. Como les mencionaba recién, los casos de los ejemplos de Latinoamérica, lo que quería agregar es que en todos los gobiernos neoliberales, tanto a nivel Latinoamérica o a nivel internacional como hacia dentro de nuestro país, son meros instrumentos, los gobiernos son meros instrumentos para sostener este sistema de la muerte. Le vamos a poner así, este sistema de la muerte. Son instrumentos. Los gobiernos utilizan el Estado para poder perpetuar este sistema y aplican la necropolítica. Por ejemplo, recién yo mencionaba Brasil. Brasil lidera la tasa de homicidios. Es uno de los países con más altas tasas de muertes por el COVID-19. Han gestionado pésimamente la pandemia. Colombia, por ejemplo, es el país más violento si hablamos en términos de derechos de las mujeres y de la población de disidencias o diversidades. En Perú también es uno de los países donde más muertos por COVID ha tenido en los últimos 2 meses. Lidera, o sea, es el tercer país en el mundo con más tasas, junto a Francia y el Reino Unido. Chile, también venimos viendo hace tiempo, hace bastantes años, una sistemática violación de los derechos humanos, crisis de representatividad política, y también una gestión bastante floja en términos de la pandemia y el COVID-19. Entonces, poniendo como ejemplo estoy nombrando algunas aristas de lo que sucede en esos países. Por supuesto que si nos ponemos a más minuciosas, vamos a encontrar un montón de cuestiones adentro de cada país donde podemos ver la necropolítica, la marcada necropolítica. Vero, aprovecho para preguntarte y comentarte que también América Latina es el continente con mayor desigualdad, es decir, que es el que más brecha tiene entre las personas que más tienen y las que menos tienen. Entonces, todo esto que vos planteas de cómo estos grupos de poder se insertan en los gobiernos para aprovechar políticas públicas de retiro del Estado y que les permite el vaciamiento de los estados, la direccionalidad para la exclusión y para el extractivismo de las tierras de las personas y así seguir aumentando la riqueza de unos pocos por sobre el hambre de muchas personas, ¿no? No sé esto que pensás vos respecto a la desigualdad de América Latina y las brechas entre los que más tienen y los que menos tienen y estas poblaciones que vos decías, como que hay ciertas jerarquías que no tienen por ahí que ver necesariamente con las etnias, pero de grupos poblacionales privilegiados y otros que sobre los cuales hay un estigma y a los cuales se criminaliza de alguna manera. Sí, tal cual. Y en base a eso, por ejemplo, cuando recién mencionábamos las tasas altas de homicidios o de femicidios que se dan principalmente en América Latina, y las políticas y la falta de políticas de Estado basadas en los derechos humanos, por ejemplo, también lo vemos con el tema de la cobertura de la salud pública, que no hay, o la educación pública, que tampoco existe. Bueno, igual no solamente en América Latina, ¿no? Y son estos derechos básicos que están garantizados para unos pocos, como vos recién decías, esta brecha que cada vez existe más entre ricos y pobres se potencia dentro de los países latinoamericanos. Eso es una realidad. ¿Qué sucede yo me pregunto, ¿no? ¿Qué sucede con quienes no pueden acceder y quedan fuera del sistema hoy en día? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen acceso a la salud pública? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a un trabajo? Bueno, trabajo con las tasas de nivel de desempleo, que en América Latina es una de las más altas de los últimos años. Y hay algo, hablando y mencionando las desigualdades o los derechos a los cuales no tenemos acceso, es una cuestión fundamental, y me parece que esto también da para otra columna en otro momento, y es el tema del agua. En Laudato Si
el Papa Francisco habla de la casa en común, que hay que cuidar la casa en común, que la casa en común vendría a ser nuestro planeta, y habla justamente de este recurso básico que los seres humanos necesitamos para vivir, que es el agua. Hay un montón de lugares dentro de nuestro planeta donde no hay agua potable, donde no hay acceso al agua potable. Entonces, si ya no tenemos un derecho básico como el agua para vivir, porque podemos vivir sin educación, quizás podemos vivir un tiempo sin cobertura de la salud, podemos vivir quizás un tiempo sin que se nos reconozcan algunos derechos humanos, o sea, bueno, igual el agua es un derecho humano, pero ¿cómo hacemos para vivir si no podemos respirar, por ejemplo? ¿Cómo en lugares donde están sumamente contaminados? ¿Cómo hacemos para vivir si no hay agua, si no tenemos agua potable? O sea, nos morimos. Entonces, esto es lo que pasa. Esta es la cultura del descarte o esta es la necropolítica. Al sistema le servimos muerto. El negocio es la muerte, lamentablemente. Por eso, cuando a mí me parece lo que está pasando hoy en día en Argentina, con esta nueva grieta que se ha generado o que ha generado la oposición y los medios de comunicación con las políticas sanitarias que adopta o que intenta adoptar el gobierno nacional, a las cuales algunos gobiernos provinciales y la oposición, liderada, y perdón por lo que voy a decir, pero liderada por una banda de delincuentes que nos saquearon durante 4 años, desde el 2015 al 2019, están permanentemente boicoteando las políticas sanitarias y las políticas de cuidado. Porque las políticas sanitarias que hoy está impulsando Argentina son políticas que se están implementando, por ejemplo, en Alemania, tanto que te gusta mirar el primer mundo, ¿no? El Reino Unido. Digamos, han tomado, bueno, en Rusia, se han tomado y se están tomando ahora en la tercera ola, porque Europa ya va por la tercera ola del COVID, nosotros vamos por la segunda, se han tomado estas medidas sanitarias donde se restringe la circulación, donde no se va, por ejemplo, donde no se abren las escuelas, y hemos entrado, la oposición, gracias al apoyo de los medios de comunicación, ha logrado entrar en una disyuntiva y en una disputa desde lo simbólico por las libertades individuales. Estas libertades individuales que en teoría se ven restringidas, que se ven limitadas, y que donde cada uno de nosotros y nosotras somos responsables de si nos contagiamos o no nos contagiamos el virus. Y parece que cada uno de nosotros también somos responsables de si nos morimos o no nos morimos, o somos responsables si tenemos o no tenemos un respirador cuando llegamos al hospital público o al hospital privado. Porque también hoy en día, si hay algo que nos demostró la pandemia, es que no hay diferencia entre la salud pública y la salud privada cuando tenés COVID. Eso es otra de las cuestiones, o hay muy poca diferencia. Bueno, nos estamos quedando un poquito cortas de tiempo, pero básicamente esto era también una de las cosas que yo quería plantear, a dónde nos ha llevado esta nueva grieta, donde siempre la disputa pasa